Bueno, Dios les bendiga a todos. Iniciamos por la gracia del Señor. Esperamos que todo salga bien en esta mañana. Alabanzas al Señor. Damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes, amados hermanos. Es una bendición. Esperamos que Dios nos bendiga en el día de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Un día frío, poquito oscuro, pero bendecido. Amén. Siempre decimos, este es el día que Dios ha hecho, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Dios le bendiga, hermana Luz. Dios le bendiga, hermano Judith Sánchez, hermana Judith, desde Kansas City. Juan Sasso, Dios le bendiga. Bienvenidos, hemos estado a la expectativa. Dios le bendiga, hermana Cindy Grimaldos. Amén. Todos los que se están conectando, tanto en YouTube como en Facebook, sean todos bienvenidos por la gracia del Señor. Estamos vivos, hermana Susana Barrios, Dios le bendiga desde Argentina. Me alegro en saludarlo, hermana Susana. Amén. Si aquí hace frío, me imagino que allá más todavía en Argentina. Es una bendición. Compartamos el link, por favor, de Facebook para que otros. Susi Arcilla, Dios le bendiga. Démosle prioridad a compartir el de Facebook, por favor. Amén. Yo les agradezco con el amor del Señor. El de Facebook. Carmen Cristancho, Dios le bendiga. Allá con la familia, con su esposo, Dios le bendiga. Lady Quiroga, el Eterno lo bendiga. Gracias, amén. Gracias, hermanita Lady. Hermano Richard, buenos días. Amén. Bienvenidos, amén. El Sanabá, Dios le bendiga. Compartamos el link de Facebook, por favor, para que otros también reciban bendición. Amén. Ya les comparto. Amén, hermano Richard. Es una bendición estar con ustedes acá. Este es el link de Facebook para que ustedes lo compartan. Alabanzas al Señor. Vamos amén. Calor, mucha humedad para llover. Aquí está haciendo frío, hermana Susana. Bueno, pensé que porque estaba en la parte sur era más frío. Lucy Moreno, Dios le bendiga. Amén. Bienvenidos todos bienvenidos. Hoy va a estar bueno el tema. Iniciamos con el capítulo 4. Mañana continuaremos con la segunda parte. Hoy hablaremos sobre Abel. Mañana nos enfocaremos en Caín. Y el viernes terminamos con la descendencia de Caín. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga este mensaje. Mientras que las demás personas se conectan, tal vez algunos no se conectaron creyendo que yo no iba a transmitir, pero sí, me demoré un poquito porque estaba ocupado, quería hacer algunos ajustes al mensaje. Esta mañana me levanté a orar y tomé apuntes y quise agregar algunas cositas que el Señor me dio mientras estaba orando. Entonces esa fue la causa de mi demora. Le pedí el favor, amén. Lucy Leticia Soto, Dios le bendiga. Mauro Leonel Bonson García, Dios le bendiga desde Guatemala. Mana Oliva Porras, Dios le bendiga. Entonces esa fue la razón por la cual me demoré un poco, pero aquí estamos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga este mensaje. Por favor, compartan el link de Facebook. Démosle prioridad al libro de Facebook, al link de Facebook. Nancy Arias, Dios le bendiga. Amén. Compartamos el link de Facebook, por favor, para que otros también reciban bendición. Y es bueno que lo compartan en grupos. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, te glorificamos. Te damos gracias por darnos esta bella oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos bendigas con tu palabra, que nos hables en tu palabra. Permite que tu gracia y tu misericordia estén sobre nuestras vidas. Padre, te pido que el nombre de Cristo sea glorificado. Espíritu Santo, toma de él, hánoslo saber, glorifica a Cristo. Espíritu Santo, háblanos la palabra, enséñanos la palabra, guíanos a toda verdad. Reprendo los poderes del enemigo, echa fuera por la palabra, fuera toda obra del diablo. En el nombre de Jesús
de Nazaret. Espíritu Santo, toma mi vida, dame palabra de ciencia y sabiduría. Habla a tu pueblo, explícanos la palabra tú, enséñanosla tú, Señor. Tú que lo conoces todo, tú que lo sabes todo, enséñanos, Dios mío. Tenemos hambre y sed de Dios, de tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pido. Y te doy gracias, Señor, te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar, amados hermanos, que el Señor sea glorificado en este mensaje para su gloria y su honra. Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Para entender el capítulo 4 de Génesis hay que leer el capítulo 3. Amén. Obviamente el capítulo 3 esto habla sobre la caída de Adán y Eva. Amén. Ya habíamos hablado, después de que Adán y Eva pecan contra Dios, Dios los visita en la tarde como solía hacerlo. Ellos corren, se esconden por temor a la muerte. Recuerde que Dios le había sentenciado: el día que comieren de ese árbol ciertamente morirían, de acuerdo a Génesis 2:16. Ahora Dios llama a cuentas al que está a cargo. En este caso era Adán. Luego llama a cuentas a la mujer. Y Dios procede a castigarlos. El castigo está en Génesis capítulo 3, del 14 al 19. Y luego fue establecido ese castigo en el orden de autoría, no en el orden de responsabilidad. Por eso Dios llama primero a la serpiente, al animal, y luego llama a Satanás, quien estaba actuando a través de la serpiente. Luego Dios castiga a la mujer y por último al hombre. En el castigo a la serpiente, a Satanás sobre todo, Dios le promete reconciliación, le promete vida, le promete descendencia a Eva y promete la derrota de Satanás. En Génesis 3:15 está el protoevangelio, las buenas nuevas que Dios da a la humanidad a través de la Escritura. Es la primera buena noticia, la promesa que Dios hace. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta descendencia, por supuesto, de Adán y Eva merecían la muerte. Ellos tenían que morir ese día y por supuesto no iba a haber ninguna descendencia. Pero cuando le dice el Señor: pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios le promete a la mujer reconciliación. Le dice al diablo que la mujer se iba a reconciliar con Dios y se iba a volver enemiga de la serpiente, igualmente Adán. Y esa descendencia que iba a nacer de la mujer, obviamente en el castigo a la mujer le habla que le iba a tener a través de dos dolores: el dolor físico y el dolor emocional. El dolor físico, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Génesis 3:10. Es importante ese texto porque ya vamos a Génesis 4:1. Y el dolor emocional es: tu deseo será para tu marido. O sea, desearás enseñorearte de él, pero él se enseñoreará de ti. Génesis 16. Adán entendió que él no iba a morir, sino que sería la cabeza del hogar. Por supuesto, Adán sabía que también iba a ser castigado. Este castigo era triple: la maldición a la tierra por haber oído a su mujer, el dolor causado por el trabajo, espinos y cardos te dará la tierra, y la muerte física hasta que vuelva al polvo igual que la mujer. Amén. Pero Adán estaba convencido hasta ese momento de que Eva era culpable de haber pecado y por eso pensaba que ella era la autora o la muerte, la autora de la muerte en el jardín, de que ellos merecían esa muerte. Pero cuando oyó de Dios la reconciliación, que su descendencia iba a dar a luz, por eso en Génesis 3:20 dice: llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, que significa vida, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hasta el momento Dios actuaba en gracia y esto hacía preguntar a la serpiente cómo Dios le iba a dar vida a Adán y a Eva si Dios mismo había establecido muerte para ellos. El día que él comiera ellos iban a morir. ¿Cómo Dios iba a perdonar a Adán? ¿Cómo Dios iba a perdonar a Adán y Eva sin dejar Dios de ser justo? Porque si Dios lo hacía soberanamente, estaría quebrantando la misma ley que él mismo estableció. Dios mismo estaría mintiendo. Satanás se hizo esa pregunta, tal vez Adán, pero también la haría, pero
Por esta razón Dios procede a cumplir su palabra. Alguien tenía que morir ese día. Amén. Y Dios procede a hacer justicia. Amén. Porque si no lo hacía, entonces no sería un juez justo y Dios mentiría con la sentencia. Amén. Pero la Biblia dice que Dios buscó un animal, un cordero, y lo sacrificó, quitó las pieles. Y dice en Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Además de vestirlos con la justicia de un inocente, también había otro aspecto, el aspecto de decoro. Adán y Eva, cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron unos delantales con hojas, amén. O sea, algo que cubría solamente sus partes íntimas. Pero Dios no aprobó ese fashion, ese estilo, esa moda. Por eso tuvo que hacerle unas túnicas para cubrirlo. ¿Por qué? Porque es que Dios aborrece la desnudez, de acuerdo a Levíticos capítulo 18. Por eso el apóstol Pablo recurre al decoro. En Timoteo capítulo 2, primera de Pedro capítulo 3, habla de que las mujeres santas se vestían con decoro, no como las mundanas que muestran su apariencia física y detallan su parte física. Eso es vergonzoso delante de Dios. Levíticos 18 dice que la desnudez de la mujer no descubrirás. Y una mujer con ropa ceñida, tanto sus piernas como su busto, todo su cuerpo, prácticamente delante de Dios está desfigurando la imagen de Dios y la está transmitiendo. Es una vergüenza, eso es pecado delante de Dios. Es como si estuviera desnuda, pero con diferente color, un color azul en sus piernas y un color amarillo, otro color en su torso. Amén. Entonces, esa es otra manera de ver el decoro que Dios estableció en la primera pareja. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero volviendo al término de justicia, ellos eran enemigos de Dios, ellos estaban muertos en delitos y pecados, ellos eran culpables delante de Dios, y Dios con este sacrificio, con la vida de este animal, que este animal es ofrendado y muere, ahora la vida de este animal pasa a ellos, su piel lo está cubriendo y por eso ellos tienen un nuevo nacimiento, por eso ellos son justificados, por eso ellos son reconciliados, porque alguien pagó por ellos. Y ya habíamos hablado de que por esta razón Juan mencionó en Apocalipsis que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Amén. Fue un animal, en este caso Génesis 4:4 nos da que era una oveja, un cordero, bendito sea el Señor. Ahora Dios procede a sacarlos del Edén y comienza otra etapa de sus vidas. Los saca hacia el oriente, pone unos querubines con 2 espadas encendidas, amén. Y Dios empieza a cumplirles la promesa que les había dado. ¿Cuál fue la promesa? A la mujer le daré descendencia. Y también la castigó diciendo, con dolores multiplicarás los dolores de tus preñeces. Entonces, en este capítulo 4 vemos la vida fuera del jardín del Edén, amén. Vemos primero la promesa comienza a cumplirse, Génesis 4 del 1 al 2. Segundo, vemos las 2 ofrendas requeridas por Dios, la de antes del pecado y después del pecado, Génesis 4 del 3 al 5. Tercer punto, vamos a ver la primera advertencia del pecado, Génesis 4 del 6 al 7. El cuarto punto, vamos a ver el primer asesinato, Génesis 4, 8. Y el último punto, que es el primer descendiente de la serpiente, Génesis 4 del 9 al 16. Amén. Ahora, la promesa comienza a cumplirse. Ya estando reconciliados Adán y Eva, ya estando justificados delante de Dios, ya Eva aborrecía la serpiente, la rechazaba. Amén. Ya no estaba dispuesta a obedecerle, ya aprendió la lección. Amén. Adán y Eva, ya siendo reconciliados, justificados por Dios a través de la muerte del Cordero, pero viviendo afuera del Edén, Adán y Eva tuvieron 2 hijos. El primero fue Caín y el segundo fue Abel. Juan Calvino, en su comentario bíblico de toda la Biblia, él dice que a Caín y Abel eran gemelos,
Pero yo estoy en desacuerdo con Juan Calvino. No eran gemelos, nacieron en tiempos diferentes y eso lo vamos a ver. Vamos a ver el nacimiento de Caín, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Saludo a todos los hermanos que se están conectando, ya no saludo más. Bendito sea el Señor. Vamos ahora a hablar, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva. Amén. Conoció. La palabra conoció del hebreo es yadá. Amén. Bendito sea el Señor. Esa expresión conoció, yadá. Adán conoció a Adán a su mujer. No se refiere a distinguirla o a saber de ella. Ya la conocía, ya la distinguía. Se refiere a la intimidad sexual. En Génesis 4:25, después de que Caín mata a Abel, dice la Biblia que volvió a conocerla, dice el verso 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, que es el reemplazo de Abel. Esa misma palabra de conocer y Adán es el mismo término técnico usado desde el griego de conocer. Por ejemplo, en Mateo 1:25, cuando José se lleva a vivir a María que estaba embarazada, nace el bebé y nace el Señor Jesús, y dice en Mateo 1:25 que no la conoció, o sea, no intimó sexualmente hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, conoció, intimó por primera vez. Ellos no tuvieron intimidad sexual dentro del jardín del Edén. Cuando Dios lo saca afuera, es que Él la conoce, intima sexualmente con Eva, y obviamente ella queda embarazada, dice, la cual concibió y dio a luz a Caín. Cuando dice la Biblia que concibió, que quedó embarazada, amén, se cumplió lo que el Señor le dijo a Eva, que le iba a dar descendencia, y ella experimentó los síntomas de llevar un bebé dentro del vientre, y experimentó los dolores que el Señor le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Génesis 3:16. Adán acertó en el nombramiento de su esposa Eva, vida, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Nacía el primer ser humano en la tierra. Caín es el primer ser humano nacido en la tierra. Para Eva el primer parto fue difícil. Ella recordó el castigo de Dios. Amén. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Había en su conciencia, sabía de que por causa de haber pecado, Dios multiplicó los dolores y ella los estaba sintiendo en ese momento. Por eso la escritura dice: y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esta expresión, amén, por voluntad de Jehová he adquirido varón, la exclamó a Adán. Eva se lo dice a Adán cuando Adán tal vez le cortó el cordón umbilical y se lo puso el bebé en el pecho a Eva. Eva le dice a Adán: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué significa esa frase, por voluntad de Jehová adquirido varón? La Nueva Traducción Viviente, juntamente con las traducciones inglesas, y también la traducción, el original hebreo, no dice por voluntad, sino que dice con la ayuda del Señor. Amén, ayuda. La Nueva Traducción Viviente dice que cuando dio a luz a Caín, ella dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. O sea, ella estaba traumatizada en el embarazo. A finales los dolores se aumentaron y ella pensaba en el castigo que Dios le había dicho: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, a los hijos. Entonces ella sabía de que el dolor se iba incrementando. Lo que no sabía era hasta dónde iba a llegar ese dolor. Y en medio del parto que Adán la asistió cuando estaba dando a luz, ella pegó ese grito al cielo: ayúdame, Dios. Amén.
y Dios la ayudó a tener ese bebé. Por eso ella expresa: con la ayuda del Señor he tenido un varón. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor, ¿cierto, hermanos? Por la voluntad ha adquirido un varón y dio a luz a Caín, dice la Escritura. Alabanzas al Señor. Caín, el nombre Caín significa, viene de una raíz hebrea que significa del herrero, de aquel que hace herramientas del metal. De hecho, el libro de Génesis capítulo 2, verso 22, habla de Caín, habla de Jubal Caín, un descendiente, Tubal Caín, que fue un descendiente de Adán y Eva, de Caín, perdón, y él era constructor. Vamos al verso 22, por favor. Dice: y Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Amén, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Se cree que Tubal Caín, un descendiente de Caín, fue el autor de las herramientas de hierro. Amén. Y se cree que él fue contemporáneo a Noé. Bendito sea el Señor. Y a través de haber creado herramientas de hierro, él forjó armas con las cuales se mataron muchos justos en aquella época. Se derramó demasiada sangre y por esa causa vino el diluvio. Caín significa, la raíz de esa palabra en hebreo es de herrero. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sigamos hablando. Pero un nombre, un significado más práctico es posesión. Era el primer ser humano nacido en el mundo. Es la primera posesión de Adán y Eva. Leamos el verso 2, por favor. Alabanzas al Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Cuando la Biblia dice después, no quiere decir que después de que nace a Caín, de una vez salió Abel. No, después se requiere un tiempo. Porque en el momento de que Eva dice, con la ayuda del Señor he dado a luz un hijo varón, amén, quiere decirte que en ese momento cesaron los dolores de parto. Cuando alabamos al Señor, y ella celebra, se regocija y alaba al Señor por esa victoria, amén, por el cumplimiento de Dios. Y si hubiese otro bebé, ella no hubiese exclamado eso, sino que seguiría pujando y exclamaría hasta que no saliera Abel. Entonces, por ese motivo, Abel no es hermano gemelo de Caín. Amén, como lo dice el comentario bíblico de Juan Calvino. Bendito sea el Señor. Después, se refiere después de que se recupera, después de que ella empieza a criar a Abel, luego después ella queda embarazada nuevamente, amén, y luego el argumento de Calvino es que, como dice la Escritura en Génesis 4:1, conoció, fue una sola vez, una sola intimidad sexual. Pero no, hermano, la Biblia no tiene por qué repetir muchas veces actividades o acciones para decir de que eso se practicaba. Por ejemplo, hay gente que está contra la doctrina y la práctica del diezmo. Dice, Abraham solamente diezmó una vez en Génesis 14. Jacob diezmó una sola vez, no más. Amén. Entonces, si ese fuera el caso, si utilizáramos esa ley de hermenéutica para interpretar la Biblia, entonces nos iríamos al libro de Samuel y diríamos que Saúl solamente fue o hizo uso del cuerpo o fue al baño solamente una vez en la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él se metió en la cueva donde estaba David y dice que fue a cubrir los pies, que eso significa hacer del cuerpo o hacer su necesidad fisiológica. Entonces podríamos decir, por esa regla de interpretación bíblica, que solamente una sola vez en la vida Saúl cubrió sus pies o hizo de las necesidades de su cuerpo. Entonces es una forma errónea decir que porque acá Abraham o Jacob solamente diezmaron está registrado una sola vez, no quiere decir que eso no era una práctica, bendito sea el Señor, lo mismo que una necesidad fisiológica. ¿Cuántos alabamos al Señor? Continuamos.
Sí fue después. Después conoció, dice la Biblia, después dio a luz a su hermano Abel. Alabanza. Ya vamos a ver las dos profesiones. Dio a luz a su hermano Abel. El nacimiento de Abel, dice, después dio a luz a su hermano Abel, es muy diferente. También tuvo dolores, pero no necesitó gritarle a Dios por ayuda. Fue un parto rápido, tan rápido que le pusieron el nombre de Abel, que significa aliento breve, o vapor, o fragilidad. Su nombre, Abel, describe la brevedad del tiempo sobre la tierra de este segundo ser humano nacido en la tierra. Su tiempo en la tierra fue como el vapor en comparación a la vida, amén, longeva que tenían en esos días. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, Matusalén 960 años, amén. Abel vivió muy poquito tiempo, amén. Él refleja la brevedad de la vida del hombre en comparación con la eternidad de Dios. Santiago 4:4 dice, ¿qué es vuestra vida en comparación a Dios, a su eternidad? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago toma esa citación del Salmo 144, verso 4 y del libro de Job, capítulo 7, verso 16. Amén. Abel representa esa brevedad de la vida del ser humano, que es como la flor del campo, que nace, luego florece y al atardecer se marchita y se acaba. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esa es la representación de Abel, la vida muy breve. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Les recomiendo que compartan el link en Facebook para que otros también reciban bendición. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludo a Elsie, Belén. Dios le bendiga. Amén. A todos los que se han conectado. Amén. Amén. Bendito sea Jesús. Qué bueno es el Señor. Continuamos. Alabanzas a Jesús. Ese es el nacimiento de Abel. Que ella no tuvo esos dos. Dice, después dio a luz a su hermano Abel. No se ve a Eva clamando. Tuvo dolores, pero no fue tan fuerte como el primero. De hecho, las madres han experimentado eso y lo saben. El primerizo es lo más fuerte. Ya el segundo es más fácil. Amén. Bendito sea el Señor. Ellos lo saben. Amén. Sí. Gracias a Dios, el siervo de Dios, el que le sirve al Señor, dice la Escritura, tiene que ser marido de una sola mujer. 1 Timoteo capítulo 3, el que está a cargo de la iglesia de Dios, amén, dice la Biblia, el pastor, el obispo, dice en 1 Timoteo 3, 1, dice, buena obra desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer. Y luego dice que tengan sujeción a sus hijos, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la casa de Dios? Ese es el requisito. Por eso nosotros los pastores somos casados, bendito sea el Señor, porque ese es el orden bíblico. Pedro era casado, amén. Los apóstoles eran casados, gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero un líder que no es casado no entiende, no sabe eso, no sabe lo que es un parto, amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Adán supo lo que era un parto, Eva supo lo que era un parto, porque tuvo a Caín como el primer ser humano en la tierra, tuvo después a Abel. La brevedad de tiempo, un respiro, es el significado de Abel. Ahora veamos los dos oficios de los dos primeros seres humanos nacidos en el mundo. Los dos oficios eran nobles y eran aprobados por Dios. Vamos a leer el capítulo 4, verso 2. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Siendo Caín el mayor, si la escritura fuese escrita por seres humanos sin la intervención de Dios, debería de decir, y Caín fue labrador de tierra y Abel fue pastor de ovejas. Pero el orden que el Espíritu Santo le está dando en el verso 2
que pone primero a Abel siendo el menor, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra, es porque el Espíritu está invirtiendo a los personajes para presentar primero a Abel y su oficio, luego a Caín y su oficio. La razón es debida a la decisión tomada por ellos después de haber sido instruidos por su padre Adán en los dos oficios asignados por Dios. Si usted lee el libro de Génesis 2:15, voy a leer Biblia de las Américas, cuando el Señor crea a Adán, dice que lo crea de la tierra, luego lo transporta y lo lleva al jardín del Edén. Y dice la escritura, entonces el Señor Dios tomó al hombre, lo tomó y lo puso en el huerto del Edén. ¿Y para qué lo puso allá? Para tener dos oficios, para que lo cultivara o labrara, dice la Reina Valera, y lo cuidara o lo guardara. Son los dos oficios, cultivar y guardar. Amén. Eran los dos oficios que Adán le aprendió de Dios. Dios le enseñó a cultivar y Dios le enseñó a guardar o cuidar los animales y el jardín del Edén. Amén. Abel prestó más atención a la enseñanza de su padre. El padre les enseñó la palabra tanto a Caín como a Abel. Génesis 2, 16, 17 les dice sobre todos los árboles, todo le habló del beneficio que ellos tuvieron allá, el privilegio de comer de todos los árboles frutales del huerto del Edén, inclusive hasta el árbol de la vida que daba fruto cada 12 meses. Y también les habló del árbol de la ciencia, el bien y el mal que no debían comer. Les habló de que ellos pecaron, les habló de que ellos merecían la muerte, les habló de que Dios en vez de matarlos le prometió a la mujer descendencia y un descendiente de él iba a pisotear la serpiente. Caín escuchó ese mensaje, Abel escuchó ese mensaje. Amén, ya vamos a entrar en ese aspecto. ¿Por qué Caín mata a Abel? Tal vez Caín asumió de que como él era el primogénito, era el primer descendiente de Eva, él iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Tal vez el diablo le engañó, eso lo vamos a ver más adelante, bendito sea el Señor. Pero Abel prestó más atención a la palabra de su padre que Caín y le dio más importancia al cuidado de los animales. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo que Dios había tomado un cordero y que lo había sacrificado y que el cordero era inocente, pero que el cordero lo reemplazó a ellos, el corazón de Abel, cuando recibe esa enseñanza, es lleno del Espíritu Santo y le brinca de emoción de cuidar a esos animalitos que representaban al Salvador. Bendito sea el Señor. Por eso Abel fue pastor de ovejas, por la enseñanza que Adán le dio a Caín y Abel. Amén. Mientras que Caín se quedó antes del pecado pensando de que el papá era labrador. Por eso Caín escogió ser labrador porque pensaba en la restauración del jardín del Edén. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice la Biblia, y Abel fue pastor de ovejas. La profesión noble, pastor de ovejas, porque se identificaban con el animalito que él era el que murió en reemplazo de ellos. Empezaron a amar esas ovejas. Por ejemplo, Jacob fue pastor de ovejas, toda su familia. Eso fue lo que le dijo José, los hermanos de José ante Faraón. Nuestro padre hemos sido pastores de ovejas desde nuestra juventud. Lo mismo fue Moisés. Moisés fue pastor de ovejas en el desierto, las ovejas de Madián, de su suegro Jetro. David, el rey David, fue pastor. Aún el mismo Señor Jesucristo, aunque no pastoreó ovejas humanas, físicas, él fue el pastor de Israel. La Biblia dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Bendito sea el Señor. Amén. Qué profesión tan noble. Amén. Ahora, Caín centró su atención cuando en las enseñanzas de su padre, en el oficio de su padre, labrar la tierra, aún sabiendo que era la peor tarea, porque Adán le enseñó a Caín que después de que Dios lo saca cuando lo castiga, amén, el Señor le dice en Génesis capítulo 3, amén,
que él tenía que labrar la tierra le iba a dar espinos y cardos, y con sudor iba a lograr el pan de cada día. Génesis 3:23 dice: lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra en que fue tomado. A Caín no le importó el duro trabajo que le iba a tocar. Caín fue el labrador de la tierra. Amén. No que ser labrador de la tierra sea malo o sea pecaminoso, no. No, porque si ser pastor de ovejas es una identidad del Hijo de Dios, yo soy el buen pastor, amén. También Dios se identifica como labrador. La Biblia lo dice en Juan capítulo 15. Dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, mi Padre es el labrador, bendito sea el Señor. Dios es labrador, por tanto no se puede predicar que la profesión de Caín era una profesión mala y la de Abel buena. Es un error teológico decir eso, y si lo ha oído, hermano, ya sabe usted que el Señor Jesús se identificó como pastor, pero también el Padre se identifica como labrador, bendito. De hecho, Isaías 5 habla de que él tenía una viña, y hay parábolas donde el Señor es el dueño de la cosecha. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Amén. Seguimos. Las dos ofrendas requeridas por Dios. Vamos a hablar. La de antes y la después del pecado. Vamos a leer el verso 3, por favor. Gloria sea al Señor. 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Bendito sea el Señor. Nos vamos a enfocar en esos dos textos bíblicos, porque vamos a hablar de las dos ofrendas requeridas por Dios, la de antes y la después del pecado. Es obvio que Adán les enseñó a sus dos hijos sobre los dos tipos de ofrendas presentadas al Señor. Por un lado, le explicó que antes del pecado, cuando él labraba la tierra, amén, y cuando al final del día, cuando venía delante de Dios al atardecer, como lo dice la Escritura, le presentaba a Dios lo recogido de la labranza. Una parte era para comer y otra parte era de agradecimiento a Dios por lo que Dios le da. Sabía que la tierra y su plenitud del mundo y lo que hay, todo le pertenecía a Dios, como lo dice el Salmo 24. Amén. Sabía de que una parte era de Dios. Ese principio fundamental del diezmo, Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, sí de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es, le pertenece a Dios. Del fruto del trabajo, eso le pertenece a Dios, es cosa dedicada a Jehová. Por eso, no dárselo a Dios es robárselo, dice en Malaquías capítulo 3. De hecho, la expresión fruto de la tierra, Génesis 4:3, que trajo Caín, está repetida en Deuteronomio 26:10, donde habla de que cuando entres a poseer la tierra, dice, y cultives del fruto de la tierra, traerás ante Dios eso como primicia del fruto de la tierra. Era una ofrenda de agradecimiento a Dios, no era de expiación, porque cuando Dios lo puso a Adán en el huerto, no había pecado. Él traía del fruto de la tierra como agradecimiento al Señor, bendito sea Dios, como lo dice Deuteronomio 26:10, de que era de Dios y Dios le dio la oportunidad. Amén. Este es un principio básico de la economía de Dios, que más adelante lo vamos a hablar. Adán le enseñó a ambos, con su propio ejemplo, a acercarse a Dios, que ellos también debían ofrecer un animal como Dios así lo hizo en el jardín, lo hizo y lo estableció en Génesis 3:21 en el jardín. Pero Caín se quedó más enfocado en la profesión de labrar la tierra, se quedó más enfocado en traer el fruto de la tierra de antes del pecado. Amén. No creyó el mensaje de matar un animal, y por eso cuando ya eran responsables moralmente, ya cuando había pasado el tiempo, ya habían crecido, ya era el tiempo en que ellos mismos sacrificaran delante de Dios. Dice la Biblia, Génesis 4:3, aconteció andando el tiempo, ya eran maduros, Caín rehusó
la ofrenda de sangre, bendito sea el Señor. Eso es una evidencia de la incredulidad. Dice Génesis 4:3 que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Estamos leyendo el verso 2. Amén. Fue labrador. Ahora vamos al verso 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo una ofrenda a Jehová. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esa es la evidencia de la incredulidad, porque Caín es la contraparte o el antónimo o es lo opuesto a Abel. Abel era un hombre de fe, Caín era incrédulo a la palabra. Amén. Cuando la escritura dice Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, cuando la escritura dice trajo, quiere decir de que Dios les había establecido un lugar donde ellos estaban ubicados, por supuesto, cuando Dios los sacó del Edén, que fue al oriente del jardín del Edén. Ellos sabían dónde estaba el jardín, ellos veían de lejos los ángeles, los querubines, veían la espada ardiente, ellos no se atrevían por temor y respeto a no ir hasta allá. Pero Adán les dijo a sus hijos, mire, allá era donde adorábamos a Dios, pero no podemos. Ahora Dios nos puso acá, acá es donde debemos adorar. Dice la Biblia, trajo, se refiere a un lugar específico, amén, un lugar que se había convertido en un lugar de adoración a Dios. Allí estaba la presencia de Dios. Génesis 4:6, 4:16, cuando Caín es castigado por Dios, él dice la Biblia en Génesis 4:16, salió pues Caín de delante de Jehová. La versión inglesa, como Biblia de las Américas, dice, salió Caín de la presencia del Señor. Quiere decir que en ese lugar estaba la presencia del Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, en estas dos ofrendas, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, se califica en cantidad y calidad. Por ejemplo, ¿qué tipo o de calidad de ofrenda trajo Abel? Abel trajo al lugar donde Dios se reunía con Adán y Eva y sus dos hijos del fruto de la tierra. Amén. No del fruto de la vida, o sea, la sangre, ni del fruto de la inocencia, del animal. Amén. Era de lo que Dios, del animal, no trajo del fruto de la vida, la sangre, ni el fruto de la inocencia del animal. O sea, lo que Dios había establecido para la expiación, de acuerdo a Génesis 3:21. Amén. Trajo del fruto de la tierra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Más adelante vamos a hablar. No quiere decirte que traer una ofrenda del fruto de la tierra era pecado. No, en el sistema levítico se traía ofrenda del fruto de la tierra, pero como agradecimiento a Dios. No era expiatorio, no era propiciatorio. O sea que no reemplazaba al pecador, no cubría pecados, bendito sea el Señor. Ahora, la cantidad, evaluemos la cantidad. Además del primer error de traer del fruto de la tierra, que Dios no lo había establecido, sino que Dios había establecido del fruto de la vida, de la sangre, un animal inocente, trajo Abel, Caín, de lo que le sobraba, dice, una ofrenda. Ahí está el artículo de indefinido, una, amén. Cuando hay un artículo indefinido, uno, unas, se refiere de que no es definido. Definido es la ofrenda, es un artículo definido, que indica, amén, que es la correcta, es la exacta, bendito sea el Señor. Trajo una ofrenda, pudiendo traer más, o sea que su actitud hacia Dios fue como la de los religiosos en el tiempo del Señor Jesús. En Lucas 21, del 1 al 4, dice la Biblia que el Señor Jesús levantó los ojos y se puso a ver a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía, bendito sea el Señor. O sea que Abel, Caín, trajo de lo que de un fruto de la tierra. Amén. No, hermano, no valoró el privilegio que Dios le estaba dando, bendito sea el Señor. Por eso es que Dios lo castiga y le dice en el castigo que la tierra ya no le iba a producir más para él.
Hermanos, ¿por qué? Porque despreció al Señor. O sea que la gente que desprecia al Señor y da de las sobritas, por eso es que Dios los tiene castigados. Amén. Y no les hace producir la tierra. Bendito sea el Señor. Amén. Sigamos. Ahora veamos la evidencia que Abel era creyente. Era creyente. Amén. Vamos a ver la fe de Abel. Que Abel creyó a la enseñanza de su padre. Está escrita en su ofrenda. Estamos hablando de Génesis 4:4. Bendito sea el Señor. Dice, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Trajo. O sea que ese era el lugar donde él tenía que venir. Donde estaba Adán y Eva, allá, a ese lugar, se traía la ofrenda. Bendito sea el Señor. Ahora, vemos de que el padre no corrige a Caín. ¿Por qué? Porque cada quien es responsable ante Dios. Era parte de traer fruto de la tierra, era parte de las ofrendas que se traían, pero no era el momento de agradecimiento, era el momento de la expiación, era el momento del sacrificio. Y en vez de traer algo para el sacrificio, porque la ofrenda de Caín era excelente, dice la Biblia en el libro de Hebreos, pero no era más excelente porque no era el momento de la expiación. El libro de Hebreos dice la razón por la cual Abel trajo este sacrificio. Amén. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero el libro de Hebreos nos dice la razón. Y en Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea que Caín ofreció un sacrificio excelente, traer de fruto de la tierra. Eso era parte de lo establecido, el primer sacrificio que Dios estableció, las primeras ofrendas antes del pecado, antes de que Adán y Eva pecaran. Eso lo estableció Dios como agradecimiento, pero no como expiación. Amén. Por eso Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Quiere decir que Caín ofreció un excelente ofrenda, pero no era la más excelente, no era la apropiada para la ocasión, no era para la expiación de pecados. Recordemos también que la fe viene por el oír la palabra, Romanos 10:17. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe, porque él oyó a su padre y él creyó, de acuerdo a Romanos 10:17. Por la fe Abel aceptó que él también era pecador cuando oyó a su padre, que él era culpable, que él era digno de muerte como lo era su padre Adán, como lo era su madre Eva. Por la fe Abel creyó que el cordero era más inocente que él, y éste iba a poner su vida por él para poderse acercar a Dios. Por la fe, Abel creyó de que ese cordero representaba al descendiente de la mujer que iba a nacer y iba a pisotear la cabeza de la serpiente e iba a ser herido en el calcañar, que iba a ser inmolado también, que lo iba a reemplazar. Por eso Apocalipsis 13:8 dice que fue inmolado desde la fundación del mundo. Abel lo creyó. Por la fe, Abel trajo este cordero al lugar indicado por su padre Adán para ofrecerlo a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Por la fe, Abel, que creyó el mensaje de su padre, ofreció a Dios sacrificando o matando el cordero para poderse acercar al Señor por la justicia del inocente que vendría a reemplazarlo. Al presentarse delante de Dios, sabía que Dios es el juez. Sabía de que había establecido que la paga del pecado es muerte. Sabía que su papá y su mamá habían pecado. Sabía de que si él pecaba se iba a condenar. Por eso se acercaba de antemano con el sacrificio ante Dios. Lo ofreció diciendo: yo también soy digno de muerte, pero no estoy muerto por esta oveja que murió allá en el huerto del Edén, que representa al Salvador y moría por él. Bendito sea Jesús. La Biblia dice en Hebreos 9:22 que todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bendito sea el Señor. Amén. Por la fe, Abel creyó el mensaje, dice en Hebreos 11:4,
Caín también ofreció sacrificio. Dice la Biblia, trajo del fruto de una ofrenda a Jehová, pero no estaba de acuerdo a la enseñanza de su padre. Esto indicaba que él no creía en su culpabilidad, ni en la justicia de Dios, ni la sentencia divina, ni en la redención prometida. Se presentó Caín ante Dios como si fuera justo, como si no hubiera entrado el pecado al mundo, como si él mereciese estar en su presencia. Se presentó como el fariseo se presentó ante Dios en el templo, en la parábola que dijo el Señor en los evangelios, que el fariseo subió al templo a orar y se presenta ante Dios justificándose, diciendo, te doy gracias, Dios, porque, y hablaba consigo mismo, que no soy adúltero, ni tramposo, ni ladrón como este. Dijo él, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y la Biblia dice que ese hombre no salió justificado, mientras que el otro, el publicano que estaba en el templo, se daba golpes en el pecho y le decía, ten misericordia de mí, que soy pecador. Amén. Ese es un reflejo también de Caín y Abel presentándose delante de Dios. Es el reflejo de muchos cristianos que vienen a la presencia de Dios en oración, en alabanza, en adoración, y se presentan como gente, dice Isaías 58, que hubiese hecho justicia, que no hubiesen quebrantado los mandamientos de Dios, como gente recta. No se humillan delante de Dios, no le piden perdón a Dios, no se lavan por la sangre de Cristo, no entran por el lugar correcto que es el Señor. Nadie puede venir a mí, nadie puede venir al Padre sino por mí, dice el Señor en Juan 14:6. Bendito sea el Señor. No entran por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su sangre, de su carne. Bendito sea el Señor. Caín y Abel representan al fariseo y al publicano, representa al cristiano religioso que se presenta delante de Dios por sus propias obras y no como Abel, que acepta su condición pecaminosa, merecedora del castigo de Dios, de la justicia de Dios, y por eso sacrifica al animal. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aunque la ofrenda de Abel era buena como agradecimiento, no obstante el sacrificio de Abel era mejor, era más que mejor. Amén. Disculpe la redundancia. Era excelente, más excelente sacrificio que Caín. Abel aprendió con traerle a Dios, amén, de lo mejor para Dios. Unos principios fundamentales de la economía de Dios, que los bienes materiales que Dios da han de estimarse en su relación con Dios. Primero, Abel reconocía de que lo que él tenía, labraba, provenía de Dios. Ese es el primer principio, que los bienes, el dinero, todo lo que Dios nos da, provienen de Él. Por eso en Génesis 22:14, Abraham dijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo Isaac y sacrifíquemelo en el lugar que yo te diré, en el monte Moriah, es decir, allá donde se construyó el templo de Salomón, amén. Allá fue donde Abraham sacrificó a Isaac figuradamente, bendito sea el Señor. Isaac le pregunta, aquí la leña, el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Abraham le responde, Jehová proveerá, dice la escritura, amén. Y cuando él iba a sacrificarlo, que el ángel de Jehová no le haga daño, porque ya conozco que me obedeces, Abraham en su corazón sacrificó a Isaac, bendito sea el Señor, amén. Y dice la Biblia que Abraham miró y vio enredado un carnero, y ese fue el que Dios proveyó, el sustituto, amén. Por eso Abraham dijo, Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque los bienes provienen de Dios. Las ovejas, el fruto de la tierra, el fruto de nuestro trabajo, todo proviene de Dios. Bendito sea. Ese es el primer principio. Abel lo entendió, por eso trajo de lo mejor, porque sabía que todo proviene de Dios. Amén. Y que es de Él. Ese es el segundo principio. Son de Él. Bendito sea el Señor. Todo lo que Dios nos da provienen de Él y son de Dios. Amén. Cuando la gente cree que recibe el salario o cosecha los cultivos o recibe más crías, piensa que de Él, está equivocado. Todo le pertenece a Dios. Amén. Todo le pertenece a Dios.
La escritura lo dice en Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él, para Dios. Amén. El libro de los Salmos, voy a leerles un salmo, bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Estamos contentos, ¿cierto, amados hermanos? Vamos a leerle un salmo y le invito a que hable el Salmo 50, por favor. Amén. Salmo 50, verso 7. Miren lo que dice la escritura. Oye, pueblo mío, le dice Dios a Israel, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Verso 9. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. O sea, porque es que aunque son de Dios, Él no lo necesita. Verso 10. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Verso 10. Salmo 50, 10. ¿Y por qué no lo tomaré? Porque dice la Biblia, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados son míos, mía. Y conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Amén. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Más bien sacrifica alabanza. Paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué le quiso decir Dios al pueblo de Israel? Que Él no necesita. Mas sin embargo, Dios ve la actitud de los corazones. Porque primeramente los bienes provienen de Él y son de Él. El problema de la gente es que obtiene y cree que le pertenece a Él, cuando Dios es el dueño de todo. Amén. Y eso se debe usar primeramente para su gloria. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Abel entendió ese principio de la economía de Dios. Los bienes provienen de Él, son de Él y se han de usar para su gloria. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 11 al 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Del 11 al 14. Dice la escritura. Asimismo se alegró mucho el rey David, bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. La riqueza, la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Verso 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Yo sé que cuando empiezo a mencionar este texto, más de uno apaga ya el celular. Pero esa es la razón. Abel entendió ese principio de la economía de Dios. Que todo proviene de Él. Que todo le pertenece a Él. Y que se ha de usar para Él. Como dijo David. Amén. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Es una forma de agradecimiento. Bendito sea el Señor. Decir, Abel fue una persona agradecida con Dios al ofrecer lo mejor. Amén. O sea, Dios mismo, cuando Abel le ofrece los primogénitos y de lo más gordo, amén, porque él tenía fe de que era el sustituto, el reemplazo de él, y que eso le pertenecía a Dios, y en agradecimiento se lo daba. Porque Dios es el dueño de todos los animales y no tiene necesidad de eso. Pero el Dios ve la actitud del hombre. Como vio la actitud de los ricos que echaban de lo que les sobraba. Y vio la actitud de la viuda que lo mucho que tenía lo entregaba. Bendito sea Jesús. Dios mismo le dio testimonio al corazón y conciencia de Abel de que él era justo. El gozo de la salvación vino a Abel en ese momento. Abel sintió la mirada de agrado de Dios.
Lea Génesis 4:4, parte C. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque es que el Señor mira al ofrendador y mira la ofrenda, como miró a la viuda y las 2 blancas que echó en el tesoro del templo en Lucas, que yo les leí 21. O sea que Dios nos mira a nosotros, con qué actitud damos para Dios y qué tipo de ofrenda entregamos. Amén. Si dice la Biblia que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, Dios también nos mira con agrado o con desagrado, de acuerdo a lo que damos para Dios. O sea que al ofrecer un sacrificio de sangre, Abel recibió testimonio de parte de Dios que él había sido justificado por la fe en el sacrificio. Por eso dice Hebreos 11:4, por lo cual alcanzó Abel testimonio de que era justo. O sea que al sacrificar este cordero, Abel aceptó su condición de culpabilidad delante de Dios. Y por esa fe en ese cordero, en el Salvador que venía, que iba a ser herido por la serpiente, amén, que lo iba a reemplazar a él en la cruz del Calvario, aunque no sabía que iba a morir en una cruz, sabía de que la serpiente lo iba a herir, amén, amén, que lo iba a reemplazar, así como ese cordero reemplazó a Adán y Eva en el jardín, amén, él fue justificado por Dios. La doctrina de la justificación es una de las doctrinas características que identificó el ministerio del apóstol Pablo. Él hizo debates teológicos sobre la justificación en Romanos, y en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, contra los judaizantes que se justificaban delante de Dios, o sea, querían aparecer justos delante de Dios por medio de las obras de la ley. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 3 que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Por el hecho de guardar la palabra de Dios, la ley de Dios, nadie será justificado, dice el apóstol Pablo. Porque es imposible. El Señor en Juan 7 le dice a los judíos, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la guarda. Nadie era capaz de guardarla. El único que guardó la ley en su plenitud fue el Hijo de Dios. El Señor lo dijo, que Él era el cumplimiento de la ley, que Él no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Por eso en Juan 17 Él dijo, las palabras que me diste las he guardado. El único que guardó la palabra, la ley de Dios, fue el Señor Jesús. Amén. El justo, alabanzas a Jesús. Amén. Pero el resto todos la quebrantamos. El hecho de que Caín y Abel venían delante, ellos tenían que presentarse delante de Dios con ese sacrificio. ¿Para qué? Para aceptar que ellos eran culpables, que ellos no merecían estar ahí en la tierra, que nacieron fue por gracia, porque ellos debieron de haber muerto cuando su papá y su mamá pecaron. Ese día ellos también debieron de haber muerto. Entonces por eso Abel fue justificado, porque él creyó que ese animal lo reemplazó a él. Amén. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. O sea que el Señor puso a Abel, lo justificó. El término justificar es un término jurídico, donde hay un juez y hay un culpable. Amén. Y hay evidencias que demuestran que esa persona es culpable y que merece el castigo en una sentencia que será deliberada por el juez. Y esa sentencia es muerte, que todos los seres humanos merecemos morir. La Biblia dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Adán, Eva, Caín, Abel, todos merecían morir. Pero por ese cordero no murieron, porque el cordero nos reemplaza. Uno de los primeros, Pablo usó a uno de los personajes bíblicos para hablar de la justificación en Romanos capítulo 3 y puso como evidencia fue Abraham. Abraham capítulo 4, del verso 4 al 8 dice la Biblia que él fue justificado mediante la fe. Amén. Es decir, el sacrificio de Cristo fue dado en la cruz, pero la aplicación de ese beneficio de la justificación es imputado a nosotros, la justicia de Cristo, su vida justa a través de la fe. Bendito sea el Señor. Por eso Abel fue justo. Dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Dice el verso 4, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dios le dio testimonio a su corazón de que era justo.
Todo cristiano que hace lo correcto, el Espíritu Santo lo llena y le da testimonio de que es justo, de que es hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. El Señor Jesús puso a Abel en la categoría de profeta. Aparte de ser justo, el Señor lo puso en una categoría de profeta. Si usted lee el libro del Evangelio de Lucas capítulo 11, el 49 al 51, dice la Escritura que el Señor les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, verso 50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, o sea, desde Adán y Eva. Desde la sangre de Abel, lo puso en la categoría de profeta, hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí os digo, será demandada de esta generación. Los profetas tenían una función que era corregir, reprender el pecado en el pueblo. La pregunta que surge ante esto, si el Señor Jesús lo puso a Abel en la categoría de profeta, ¿sería que Abel corregiría a Caín y por eso Caín no quería a Abel? Y por eso Caín, siendo labrador de la tierra y sabía de que tenían que presentarse porque era el día de ofrecer sacrificio, y Caín, en vez de venir y humillarse ante Abel para que le diera una de sus ovejas para sacrificarla, ¿será que Caín fue orgulloso, no aceptó porque ya su hermano Abel le reprendía y por eso le aborrecía? Así como José reprendía a sus hermanos, los patriarcas, y sus hermanos le aborrecían y trataron de matarlo, pero al final lo vendieron. ¿Será que esa sería la misma causa? No lo sabemos, porque el Señor Jesús puso a Abel en la misma categoría de profeta. Pero si el Señor lo dijo, fue porque tal vez él profería palabra de Dios. Su vida estaba fundamentada en la palabra de Dios, como la debe ser la de los cristianos, fundamentados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Parece ser de que Abel, al ofrecer esos sacrificios, porque no fue uno solo, amén, Abel ofreció varios sacrificios, varios animales. En Hebreos 11:4 dice, dando testimonio de sus ofrendas. La Biblia en ofrendas en griego está en plural, es dorois en griego, amén. O sea que él ofreció, si usted mira el texto bíblico, él ofreció varios, dice, y Abel trajo también de los primogénitos, o sea, primogénitos trajo de ellos varios, amén, eran ofrendas. O sea que en Abel se cumple todo tipo de ofrenda que se presenta delante de Dios. Primero, las primicias, la ofrenda, el diezmo. Lo que trajo Abel representa la plenitud de las ofrendas. Por ejemplo, en primicias, dice, Abel trajo los primogénitos de las ofrendas, de lo más gordo de ellas, dice la Biblia. Y el diezmo, puesto que le pertenecía a Dios. Amén. O sea que Abel es el ejemplo claro de ofrendador. Por eso Dios miró con agrado a Abel. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios nos mira con agrado cuando traemos lo que le corresponde a Dios, o mira con desagrado? La actitud de Abel contrasta la de Caín. Esas dos actitudes, Caín y Abel, están contrastadas y han sido reflejadas en muchos personajes bíblicos y actuales. Por ejemplo, la actitud de Bernabé. Bernabé, dice la Biblia, que tenía una heredad y la vendió. Apenas tenía una heredad, tenía la heredad de él, una sola, y la vendió. Mientras que Ananías y Zafira tenían varias propiedades y ellos dieron una de ellas. Es la misma actitud, amén. La misma actitud de Saúl y David. Saúl ofrece a Dios animales de lo que le sobra, amén, mientras que David ofrece de lo que más le cuesta. Dice en 2 Samuel 24:24 que el rey David le dijo a Araúna, no, sino que por precio te la compraré, porque Araúna le dijo, tome todo lo que quiere, ofrécelo a Dios. Él dijo, no, por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes, que por 50 siclos de plata. Dio a Dios algo que le costaba, dio como la viuda que lo dio todo.
¿Cuál es nuestra actitud cuando traemos delante de Dios? ¿Lo damos de corazón o simplemente las obras? Amén. Por eso Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Por lo contrario, la actitud de Caín y de su ofrenda eran malas. Dios no vio con agrado el ofrendador y la ofrenda. Amén. Dice, pero no miró. Vamos a leer el verso 5. Ya estoy terminando, amados hermanos. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. No miró con agrado, no vio con agrado el ofrendador, no vio con agrado la ofrenda. Al ofrendador por la actitud. La actitud porque él sabía de que tenía que traer, de acuerdo a Génesis 3:21, el animal. Amén, la actitud delante de Dios. Y porque trajo una ofrenda algo que le sobraba. Esa fue la actitud. Y la ofrenda porque esa no era. Porque Caín sabía de la ofrenda requerida por Dios, pero no quiso traerla ante Dios. Por eso en Génesis 4:7, cuando el Señor le llama la atención, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Es decir, él sabía hacer el bien, si bien hicieres. Sabía, pero no lo hizo, no quiso. Él sabía cómo hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo el bien? La Biblia no dice exactamente cuál fue la causa, pero sí dice cuál fue el desenlace. Fue el asesinato de su hermano. Parece ser que Caín no amaba a su hermano. ¿Y por qué no amaba a su hermano? La Escritura lo dice en 1 de Juan 3, del 11 al 12. Dice el apóstol, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, o sea que Caín no amaba a Abel. Dice verso 12, primera carta de Juan capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Abel era justo. Abel creyó a las palabras de Dios dadas por su padre Adán, mientras que Caín era incrédulo. El comportamiento de Abel estaba controlado por la palabra de Dios, por eso sus obras eran justas, mientras que el comportamiento, la actitud de Caín no estaba controlado por la palabra de Dios, sino por él mismo. Como lo dice Efesios 2:3, por los deseos de su propia carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y por consiguiente, sus obras no eran justas o buenas, sino que eran malas. Y cuando una persona actúa por sí mismo, ofreciendo a Dios lo que Él quiere, trayendo a Dios lo que Él quiere, su actitud es conforme a Efesios 2:3. Amén. Conforme a los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos, y no conforme a lo que Dios ha establecido. Y por eso dice en Efesios 2:3, son hijos de desobediencia, que son conducidos por el Espíritu que opera en este mundo, el Espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el mismo diablo. Amén. La Escritura dice que Abel estaba a cargo de las ovejas y Caín a cargo del fruto de la tierra. Se lo dije. Tal vez Caín no quiso venir ante Abel y pedirle o negociarle por un cordero para el sacrificio. La razón está clara. Caín primero no creía en el modelo establecido por Dios. Por eso no ofreció el sacrificio correcto de acuerdo a la palabra de Dios de Génesis 3:21. Segundo, Caín no amaba a Abel. La razón no lo sabemos. Conjeturo de acuerdo a Lucas 11:50-51, que el Señor dijo que era un profeta. Tal vez reprendía a Caín corrigiéndolo de sus actividades como José corregía a sus hermanos y sus hermanos le aborrecían. Tal vez por eso no le amaba. De hecho, cuando uno vive para Dios y corrige el pecado de aquellos que dicen ser cristianos y andan mal, lo aborrecen a uno, lo detestan. Ese es el principio. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Caín fue testigo como Dios miró con agrado a Abel y su sacrificio. Y también Caín sintió como Dios no lo miró con agrado y ni miró con agrado la ofrenda suya. La Escritura dice que Caín se enojó contra Abel porque Dios honró a Abel. La Biblia dice, el Señor le dijo a Caín, si bien hicieres no serás enaltecido. Él sabía hacerlo, pero no lo hizo. Amén. Y por eso Dios miró con agrado a Abel y miró con desagrado a Caín. Miró con agrado la ofrenda de Abel, miró con desagrado la ofrenda de Caín. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Caín se enojó contra Abel, dice la Escritura. Se enojó mucho. Caín dice que Caín se enojó mucho y su semblante demudó, dice Génesis 4:5, Génesis, Biblia de las Américas. Amén.
porque Dios lo miró a él y a su ofrenda con desagrado, y miró con agrado a Dios. La Biblia dice en Eclesiastés 4, asimismo he visto que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su hermano. Caín tuvo envidia y repudio contra su hermano Abel, porque Dios lo honró. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Traemos a Dios de lo mejor, de lo que Dios establece, o hacemos lo que proponemos en nuestro corazón? Cuidado, hermano, no peque contra Dios. Padre, te damos gracias por este mensaje que tú nos has dado, Señor, en esta mañana. Hemos hablado sobre Caín y Abel, sobre su ofrenda, la ofrenda de ellos dos, Señor. Estos dos personajes bíblicos, los primeros seres humanos, reflejan la actitud de muchos de nosotros los cristianos. Cada vez que damos para ti, tú miras nuestro corazón y miras la ofrenda, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a hacer las cosas como tú dices en tu palabra y no como yo creo ni como yo pienso, Señor. Ayúdanos a no actuar como Caín, Señor, sino como Abel, reconociendo que de ti provienen todas las cosas, que todas las cosas son tuyas y todo lo hacemos para tu gloria. De lo recibido de tu mano, eso te damos, Señor, en agradecimiento, porque tú no tienes necesidad, pero tú sí miras la actitud nuestra, Señor. ¿Dónde está nuestro corazón? Si en los bienes de este mundo o en ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, así como tú, Dios, ese es tu carácter, que tú lo entregaste todo al mundo por nosotros. De la misma manera nosotros debemos entregarlo todo a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa misma actitud para ser como tú, semejantes a ti. Amén, que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. De la misma manera que nosotros no escatimemos lo que tenemos, lo que tú nos das, sino que lo entreguemos, Señor, en agradecimiento a ti para tu gloria. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Te alabamos, te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Mañana continuaremos con la segunda parte. Hablaremos de Caín. Hoy hablé de Abel. Ahora hablaremos mañana cómo Caín mata a Abel, sus motivaciones. Y el viernes trataremos la descendencia de Caín. Amén. El primer descendiente de la serpiente. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que bendigas a tu pueblo en este día. Bendice mi vida, guárdame, protéjame y no permitas nada malo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Debajo del link aparece la forma como usted puede apoyarnos. Una ofrenda, como Dios le ponga en su corazón y como usted le obedece al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en YouTube, no en Facebook. Que el Señor les bendiga. Nos veremos mañana con la ayuda del Señor. Amén. De 9 a 10 de la mañana. Que el Señor le bendiga. Aleluya.